Palabras de Yeshua, parte 58. Después de que Yeshua cruzó el mar y calmó la tempestad e hizo el milagro de sanar a 2 endemoniados en Gadarena, una vez más cruza el lago y otra vez viene a su ciudad en Capernaum, en donde se encuentra una sinagoga en donde Yeshua enseñó. En el contexto de esta aldea es donde Yeshua llevó a cabo la mayor parte de su ministerio. Mateo capítulo 9 del versículo 1 en adelante dice: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, o sea, Capernaum. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? En el versículo 2 encontramos las primeras letras en rojo del capítulo 9 de Mateo, y veamos la forma compasiva y cercana de cómo Yeshua se refiere a aquellos que le necesitan. Si tú y yo anhelamos llegar al nivel avanzado de la Biblia y anhelamos ser como Yeshua, entonces tenemos que iniciar a imitar su manera compasiva de hablar a aquellos que están desanimados, tristes y afligidos, así como le habló Yeshua a ese paralítico diciéndole: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Habrá algo que pueda producir más ánimo y satisfacción en un ser humano que saber que sus pecados le son perdonados? Por supuesto que esta frase, tus pecados te son perdonados, generó conflictos teológicos en la época de Yeshua y empezaron a cuestionar la autoridad que él tenía para perdonar pecados. Verso 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Aquí podemos ver la diferencia entre la benignidad y la malignidad, la diferencia entre una actitud positiva y una actitud negativa. Las palabras de Yeshua son palabras de ánimo y de compasión, pero aquí algunos religiosos con una actitud negativa están diciendo en su corazón: Este blasfema. Pero Yeshua les va a demostrar que Él no está yendo en contra de lo que está escrito. Él les va a demostrar que tiene la autoridad de parte de Dios para hacer ese milagro. Verso 4. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Estas palabras en rojo donde dice: tus pecados te son perdonados, nos dan la convicción absoluta de que Yeshua tiene la autoridad para perdonar pecados. A Él se le dio toda potestad para perdonar pecados. Así que si por algún motivo nos encontramos afligidos por diversas enfermedades o por los pecados que hemos cometido, Yeshua nos dice: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Verso 7. Entonces él se levantó y se fue a su casa, hablando del paralítico, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Ahora veremos el llamamiento de Mateo. Verso 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió.
Aquí podemos ver que había una oficina recaudadora de impuestos públicos. En aquella época, en cada aldea había una tesorería del Imperio Romano y Mateo trabajaba en aquel entonces para los romanos. De modo que esto es algo tremendo. Mateo era alguien obviamente rechazado en esta aldea por el trabajo que hacía para sus enemigos. Recordemos que los romanos eran los enemigos del pueblo judío y Mateo estaba trabajando para ellos. Por eso Mateo en esa época era alguien no bien visto en ese pueblito. Sin embargo, cuando Yeshua ve que Mateo estaba trabajando para este gobierno extranjero, una vez que Yeshua lo vio, le dijo: sígueme. Estas son las letras rojas en este versículo 9. Son las letras que dicen: sígueme. Estas letras son para ti y son para mí. Pueden haber momentos de confusión que hacen que nos apartemos de nuestro llamamiento y nos apartamos de ese propósito elevado que Dios tiene para nosotros, y quizás estamos trabajando para el enemigo. A lo mejor estamos del lado oscuro. Tú, joven que me escuchas, que quizás llevas un tiempo del lado oscuro y a lo mejor estás trabajando para el enemigo, escucha estas palabras que han trascendido la historia y que nunca pasarán. Estas letras en rojo donde Yeshua te dice: sígueme. ¿Sabes lo que sucedió en el momento que Mateo escuchó esta palabra potencial que cambió su vida? ¿Sabes qué pasó? Entonces él, Mateo, se levantó y le siguió. Mi deseo es amarte y darme todo a ti.